Hola, hola, buenos días, compañeritos. ¿Cómo están el día de hoy? Todo bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Como el pibe, sí o Todo qué? chéveruki. Elda, no te pongas futbolístico, por favor. Sí, mejor no. O sea, es que eso da depresión ya nada más pensarlo, ¿sí o qué? Uy, la semana pasada Bien, estuvo empezado el asunto así. cierto. Rodrigo, no es tu karma, tú tranquilo. No, yo eh, me gusta el fútbol en sí. No tengo particularidad por ningún equipo, entonces como no lo sufro. Como vemos la selección y listo, todos contentos. Encima le está yendo bien a la selección, o sea, Ya, Se qué lo grande, bota, juega, no lo pelea. qué grande la Sabio camioneta. medio. muy sabio, punto de vista. Bueno, el día de hoy estamos por acá, dado que estamos aquí para compartir un espacio donde ustedes, pues, nos responden una serie de preguntas que le vamos a hacer sobre la experiencia vivida el mes pasado que cómo se sintieron y demás cositas por el estilo, ¿no? Entonces, para ello, pues quiero empezar preguntándoles qué los motivó a participar en el evento. Bien, perfecto. ¿Quién va Arranco yo. primero? Arranco yo si quieren, no tengo nada. Adelante, por favor. Bien, varias cosas. Primero, que me lo encontré. Eso ya no fue poco. Ver algo interesante que no fuera, ¿cómo se dice? Otro webinar o cosas por el estilo. También están buenos, pero este era como te involucraba muchísimo más, así que me pareció re interesante. Y yo ya venía haciendo alguna que otra charla, o lo estaba pensando, o estaba en tratativas de eso con algunas PyCon. Entonces vi esto que también te involucró un poco de competencia, y digo, interesante, y me anoté así con la primera idea que se me ocurrió, y después cuando me di cuenta que quedé tuve que desarrollarla, pero este fue otro tema. Pero más que nada eso, de competir un poco me gusta, no lo voy a negar, pero también desarrollar un poco lo que me gusta, que era la ciencia de datos, desde otro tipo de manera que no sea introducción a pandas, este paquete de Python, que sirve porque todos lo necesitamos, pero otra perspectiva. Eso me interesó, me pareció muy interesante. Genial. En mi caso, a mí lo que me motivó es la necesidad de poder tener un espacio donde yo pudiera trabajar con este proyecto que quería hacer hace rato, que fue el que expuse, que yo lo llevaba dilatando hace mucho tiempo, y fue el pretexto, como que hagámoslo, vamos a desafiarnos, y entonces fue la manera en que al fin lo pude hacer y de paso pues poder presentarlo. Entonces esa fue mi motivación principal, como una forma de poder seguir avanzando en mi aprendizaje de Python. No, en mi caso fue un poco, mejor dicho, venía hablando de esto como del tema en particular, que era como este tema de la entrevista, ¿sí? Y venía como unas experiencias un tanto frustrantes, ¿no? Como que al final del día, después de una entrevista, uno se sentía un poco como, bueno, pero a la gente, ¿qué le pasa? O sea, no puede ser que la gente realmente no sea buena, sino que hay algo en lo que ocurre o en lo que pasa, y es que la gente no tiene un mínimo de preparación. Entonces yo dije, ve, quizás esto puede servir para que, yo lo pensé, pues, más como para la comunidad en general, pero también me servía para mi trabajo, como, bueno, ¿qué tal si esto se lo damos como una guía que, pensando en la entrevista, era, ¿qué tal si ayudamos a los developers a que se puedan enfrentar a una entrevista con algunas herramientas? Entonces, estuvo muy chévere porque la verdad es que yo no tenía como una idea establecida, sino que realmente la Liga Python me obligó a estructurar la idea y proponerla. Entonces eso me pareció súper valioso, poder compartir eso. Bueno, y están diciendo que una de las grandes motivaciones fue el hecho de sentirse retado, ¿no? Como lo que estoy entendiendo en general, como cogiendo las ideas de cada uno, es que se sintieron retados, que cuando vieron que tenían ese espacio para participar, ya ahí como que se forzaron ya a preparar una charla mucho más grande. De hecho, fueron como dos rondas, ¿no? Primero fue una ronda de Así, 15 minutos, después fue la ronda grandota. Entonces, ahí me gustaría preguntarles qué los inspiró para ver siempre esa charla, primero la cortica, cómo la prepararon y después la grandota, cómo la prepararon.
Yo siempre he tenido la idea, desde que entré a Python Barranquilla, que las charlas no son entry level, suele ser como, vengo a mostrarles mis cosas de inteligencia artificial bien chocoloca, o miren mi como función de convolución bien chiquifláutica. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿y los nuevos, y los nuevos qué ya? Siempre me sentía como, y yo lo puse en mi primera presentación de Python hace unos años, que no entiendo nada, pero se ve interesante. Entonces siempre he sentido que hay la necesidad de charlas tipo entry level para los nuevos en el lenguaje, y esa siempre es mi inspiración al desarrollar las diapositivas y mi forma de comunicarme. Que yo sé que hay gente que está en sus pininos y que a veces se subestima o no sabe dónde encontrar en la comunidad, sea cual sea, un apoyo para seguir avanzando. Sí, hay YouTube, hay cosas, pero siento que también Python Barranquilla puede hacer su nicho ahí, como los juniors. Hay una pregunta. Dígame. Tú, en tu caso, cuando tú estabas buscando esas entry levels, ¿qué feedback tienes tú ahí? O sea, ¿tú crees que esa vaina, sinceramente, le ayuda en esos primeros pasos? Cuando uno está arrancando. Yo siento que depende del tema, porque, por ejemplo, en mi primera charla fue literalmente sitios web para aprender Python por cuenta de uno. Y ahí mostré desde los sitios pagos hasta los que son gratuitos, ventajas, desventajas y mi conclusión personal. Y ahí entonces, esa charla está diseñada para eso, que es un valor agregado a los que estamos empezando. De pronto la que yo hice es un poquito más intermedia, porque ya uso expresiones regulares y demás, pero mi intención es que aunque usaba esas cositas, está basada en cosas que son fundamentales del nivel principal, del nivel de principiante, usar strings, concatenar, generar, entonces decir, hey, sí, yo estoy haciendo esta cosa, pero tranqui, que esa cosa es de esto no tiene, o sea, sí tiene una ciencia, pero es básica. Entonces, trato como de mostrarle que aunque son cosas que pueden ser proyectadas a grandes aplicaciones, no olvidar que se basa en cosas que cualquier persona que está empezando dice, entonces yo puedo llegar a eso. Acá no he tenido mucho feedback porque fue por YouTube. Es diferente como cuando fue la primera charla, que estábamos todos en un salón y podía hablar, y ahí sí uno recibe feedback. Entonces acá el feedback lo recibimos entre nosotros, entonces es un poquito más limitado. Entonces, ahí tal vez no tuve tanto feedback como para saber si se cumplió el objetivo. Interesante. Entiendo. Interesante ese punto. Ve, y Rodrigo, ¿de dónde se inspiró? Falta Rodrigo, creo, ¿no? Yo. ¿Y yo? Ahí estamos. El tema es más así. A mí me pasa mucho, yo estudié licenciatura en física, y me pasaba que uno estaba atormentado por todo lo que es la cuestión matemática, que es fundamental, no voy a decir lo contrario, pero después no terminas de entenderlo hasta que no ves algún documental, algún experimento, una cosa así. Y a mí me pasaba un poco lo mismo con la ciencia de datos. No terminaba de darle el gusto que le veía, hasta que no veía algún artículo o alguien haciendo una charla de para qué sirve la ciencia de datos y poniendo todos los ejemplos prácticos y demás. Entonces, como que mi inspiración fue tratar de lograr algo complejo como la ciencia de datos, de para qué sirve un Excel. Me imaginamos todo, pero cuánto valor le puedes sacar a datos de ubicaciones de cosas, por ejemplo, para otras personas, para poder hacerles que les interese. Entonces, mi inspiración fue un poco lo personal, de tener interés por el análisis de datos públicos, es algo que me fascina. También un poco la inspiración de mucha gente que también hace divulgación, no solo de cuestiones de ciencia y tecnología, también hay gente que divulga arte, que divulga otro tipo de cosas, que trata de hacerla entendible a la gente que en principio no tiene la herramienta para entenderlo. Para mí, entonces, mi inspiración viene desde hace años de consumir divulgación científica, de consumir gente que sabe y que lo que hace es explicarte para que vos tengas contexto, más que para que sepas exactamente los detalles técnicos, sino poder entender a grandes rasgos para qué sirve lo que estás haciendo o cuál es el interés de lo que estás haciendo. Okay. Y
interesante como eso. Y veo que como que también ese espacio de participación y el feedback que menciona Gabriel, pues me estoy dando cuenta que es full relevante esto de cómo es tan distinto siendo presencial, siendo virtual, pues, si fuera en un in situ, por ejemplo, hacer un debate in situ versus hacer un debate en YouTube. Entonces, Total, como muy distinto, ¿ya? Sin, total. y también de los debates, pues se aprende, ¿no? Y me gustaría también como saber qué aprendieron de las personas con las que estaban debatiendo. O sea, qué feedback encontraron de todo esto. Bien, lo primero que me gustaría decir es que siendo una competencia hay cosas que uno se olvida, pero al final del día vos estás hablando con otras personas para convencerlas que lo tuyo es lo mejor que hay. En el fondo, muy en el fondo, es eso, una competencia. Por más que haya un montón de cosas técnicas y gente preparándose y todo, al final del día es convencer a gente que vos tenés que ganar. Eso me parece muy, muy loco. Ese detalle me parece a veces no lo olvidamos. Y yo aprendí un montón. Primero, por ejemplo, lo de todo lo que fueron charlas de habilidades blandas, aprendí un montonazo, muchísimo. Con Red yo he aprendido un montón, así que la charla del compañero me sirvió bastante. Me gustó mucho. Y también ver las cosas que tienen para aportar los demás. Yo no tengo ni idea de trading y ha habido una charla de trading, por ejemplo. Pero voy a aprender un poquito más que antes. Aprende de todo. Y también la forma de comunicar. Por ejemplo, acá Gabriel me parece que tiene una forma particular de comunicar muy buena y eso también me gustaría aprenderlo, por ejemplo. Ah, gracias. Pues mira que yo estaba pensando en una cosa con respecto al aprendizaje y es que una comunidad de programación no necesariamente solo debe enfocarse en eso, aunque ese es el tema principal. Las motivaciones y las razones por las que le estamos aprendiendo este lenguaje nos pueden llevar a tocar temas como las de habilidades blandas, finanzas y demás. Al fin y al cabo, la verdad sea dicha, nuestro éxito como programadores no es solo nuestras habilidades técnicas, aunque naturalmente por eso nos buscan, como que dice, podemos entrar por ellas, pero permanecer y crecer se basa en más cosas. Y obviamente, aunque uno piensa, viene como, ay, voy a aprender o voy a aprender cosas interesantes de Python, también es bueno decir, como quieres ser Python para programar y ganar dinero u otras razones, también ten en cuenta estas cosas. Si quieres emprender con Python, ten en cuenta esto y puedes hablar de propiedad intelectual. Si tú quieres ser un líder técnico, hablamos de habilidades blandas. Porque hay motivaciones de cada quien para llevar Python en su vida y nosotros podríamos ampliar la cantidad de opciones de las charlas como lo que se hizo en la Liga Python. Y eso no lo había pensado antes. Aunque sí, y eso es lo que antes me cohibía mucho tiempo, como que, pero que voy a enseñar de Python si soy un novato. Y ahí es donde fui entendiendo que no importa, enseña lo que sabes. Y lo que sabes no tiene que ser lo que sabes de Python, sino lo que sabes que igual tiene que ver con esta comunidad y que se pueda impulsar. Entonces, para mí, lo que aprendí es el abanico de opciones para Python para aquí es más amplio que solo lo técnico de programar. Bueno, en mi caso, obviamente mi charla no era técnica, pero yo estoy estudiando Python, entonces para mí significó como entender, eso es una cosa que dicen absolutamente todos los desarrolladores, o por lo menos es con los que yo he trabajado, y es que o sea, el éxito de poder hacer una propuesta como las que hizo Gabo o Rodrigo, o sea, hay que ser capaz como de romper esa barrera del aprendizaje y saber que uno se va a caer, no sabe uno cuántas veces, y al final como que rompen y siguen adelante. Eso es una cosa que, lo oí todo el tiempo, o sea, como siempre hablamos como de, sí, ya, llegó este producto, ya este código hace esto, pero realmente el proceso, entender lo que hace un desarrollador que primero busca la solución, no se va, busca una solución, la itera, la vuelve, digamos que eso para mí me hace valorar mucho el trabajo que hacen los desarrolladores como una comunidad de profesionales que realmente es gente que está todo el tiempo pensando. Y
me molesta mucho, les quiero decir, cuando un cliente llega y dice, oye, pero eso son 2 líneas de código y ya. O sea, ¿cómo No vas a fue. decir que? Sí, o sea, ven acá, eso es, yo hago así y ya aparece, es más, si yo tuviera tiempo, yo lo haría, porque me parece tan irrespetuoso con el trabajo que hacen y por eso creo que esto me sirvió, este ejercicio de la Liga Python me sirvió para entender aún más todo el ejercicio cognitivo y de proceso que hace el desarrollador cuando se pone en la tarea de resolver un problema de la vida real. Entonces creo que ese es como mi mayor insight, es como ser empático y no decir, hey, pero ven acá, o sea, porque eso no está listo, o ven acá, eso son 2 líneas y sale, o sea, eso es como hablar muy desde la ignorancia. Creo que esa es como una de las cosas que, de hecho, lo digo y me da como dolor de estómago porque me acuerdo del cliente diciendo, "Es que son 2 líneas". Cierto, ahí siempre con los clientes hay como el cliente tiene la razón, ¿qué tanto? Pues sí, eso ¿Hasta qué es muy punto? común que suceda. Ah, Exacto, ¿hasta qué punto tiene la razón ya? sí, es verdad. Y Yo bueno, dale, dale. continúa, ¿qué era lo que? No, voy a ser breve. O sea, yo siento que cuando se trata de los oficios, sean de programación o lo que sea, cuando uno no interactúa con ese tipo de personas, uno puede decir cosas como, a los futbolistas les pagan no sé cuántos millones por 90 minutos buscando una pelota, qué bobada, pero ignoran todo lo que hay detrás. Para que un futbolista haga sus 90 minutos como los hace, ignoran todo lo que hay detrás. Ignoran no solo la plata que se mueve, pero sino el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina y demás aspectos que cuando uno no está codeándose con las personas que están en esos oficios, uno llega a ser ese tipo de cliente insensible diciendo cualquier son 2 líneas de código. Eh, y yo siento que como también somos comunidad, el integrarnos con estas experiencias, independiente de dónde vengamos a nivel profesional o personal, también genera un crecimiento en cómo vemos cómo vemos realmente este oficio y eso nos hace ser mejores personas. Bueno, esto me llevó a una pregunta aquí que no tenía contemplada y es el hecho de cuál entonces viene siendo ese mayor reto en desarrollo, porque ya mencionan el tema de los clientes jodones. Ese es uno. Que uno dice, no, pero este man, ¿qué me está pidiendo? ¿Por qué me está pidiendo esto? Pero ¿qué otra cosa ven ustedes en su día a día que dicen, definitivamente esto es algo que es un reto que yo tengo trabajando y que es algo que pues me gustaría expresar? Bueno, yo les cuento así muy rápidamente. Yo estoy en la encrucijada, o más bien, obviamente tengo un cargo que es más alineado a un tema como de gerencia, pero Uh-huh. tengo una obsesión y es que yo espero que a la vuelta de, no sé si lo logremos en 1 o 2 años, pero convertirnos como en una compañía guiada en gran parte por la data, ¿no? Como dar ese salto de madurez. Ajá. Entonces, estoy en un punto en el que quiero efectivamente, en términos de desarrollo, este año terminar DataCamp, que eso fue ahí fue donde invertí el premio de la Liga Python. Compré un curso de 12 meses en DataCamp, que básicamente lo que trata de llevarte en el tema de ciencia de datos a un nivel, diría yo, básico, o por lo menos eso fue lo que entendí. Porque creo que lo que va a venir, el siguiente nivel que va a venir para las empresas es cómo se mueven allá, ¿no? Cómo hacen que la data tenga valor, pero valor accionable, ¿no? O sea, como tomar decisiones con la sabiduría del equipo, pero más la sabiduría de los datos, ¿no? Entonces creo que ese es como mi siguiente reto en el que obviamente la Liga Python me apoyó. Sí, pero en simultáneo tengo que obviamente estar aprendiendo un poco de cosas relacionadas con el área de People Ops, DevOps, o sea, es como muchos temas, pero creo que esto es como transversal, como que al final le va a apostar tener ¿cómo decir? Tener esa competencia en data science, de alguna manera creo que me va a permitir traer más valor al equipo. Ese es como mi reto. ¿Qué otro punto diste para acá? Eh, yo creo, bueno, en estos meses que he estado trabajando,
pasar de eso, de programar mis proyectos con mis mañas, con mis tiempos, con mis gustos, a entrar en un trabajo formal, con un proyecto formal, con un proyecto que es gigante y ya está muchísimo antes que vos. Así que, y adaptarte a dónde están las cosas, qué son las cosas, estas cosas de primer trabajo, de iniciar un trabajo, de todo el contexto del proyecto que vos todavía no tenés, y que eso lleva bastante tiempo de asimilar. En este momento es lo que a mí más me está costando. No es una cuestión técnica, no es que me pidieran una inteligencia artificial que sea la de Tony Stark. Eso capaz, con mucho amor, me saldría más rápido que tratar de entender un poco más el contexto de un proyecto de datos de punta a punta, que es gigante. En mi caso, en este último tiempo es eso, es en esos trabajos, que es algo que tampoco se dice tanto, de ponerte en contexto del proyecto. Es muy raro que entre un proyecto que esté de cero y lo desarrolles vos y te ponga el nombre de las variables vos. Eso es muy raro. En general uno agarra cosas que están construidas de antes. Y eso, por lo menos a mí, es lo que me está costando. Okay. En mi caso yo no estoy desarrollando programas para nadie, solo hago para mí, entonces no tienden a ser algo de alta complejidad. Pero yo me apoyo mucho en lo que dice Rodrigo, que a veces los problemas del desarrollo o en mi caso del soporte a un cliente en tema de redes son cosas a veces no técnicas. En mi caso, que nosotros tendemos a hacer soporte de redes a clientes que de pronto vienen de otra zona horaria y son trabajados por otros ingenieros. La documentación es clave. La documentación es vital y hay muchas veces que tú no sabes la manera en que otra persona trabajó simplemente porque no documentó. No sabes qué hizo ya con el cliente y tú vas a repetir pasos que el cliente molesta, va a decir, ya yo hice eso con fulano, y tú dices, hombre, pero yo no sabía. Entonces, para mí siempre los desafíos son los casos grandes, casos de más de 100 días de trabajo en un problema de red, y la documentación es extensa, bastante extensa, y uno cruza los dedos de que al menos esté bien hecha, porque si no, va a ser muy difícil entender por dónde va el asunto, aunque hay documentaciones que lo que hacen es condensar esos 100 días. Tú sabes que aún es importante tener una gran idea de lo que se ha hecho, así tengo que leerlo todo, y eso siempre es el desafío. Mi mayor desafío en unas redes móviles en Chile, eso se soporta aquí en Barranquilla, pero eran redes móviles, o sea, los equipos que estaban conectados eran los sistemas de transporte masivo y entonces las fallas podían estar en cualquier parte de la capital. Y fueron más de 100 días de documentación que me tocó leer. Ay, afortunadamente me cambié de trabajo y eso se le quedó a otro ingeniero. Fin. En la siguiente competencia vamos a tener al siguiente, al que estuvo en tu puesto, ¿viste? Quejándose de lo mismo acá, diciendo que se lo dejaron a otro. Vamos a invitarlo. Claro. De hecho, eso me recuerda que alguien no se pudo, o sea, llegó a unirse, pero desafortunadamente por problemas de internet no pudo estar, no está aquí compartiendo con nosotros. Y es cómico porque de hecho en la misma charla creo que hubo unos momentos donde literal se le entrecortó todo el audio, ¿no? Entonces, sí. Está con tu reemplazo Alexir, ¿viste? Bueno, y eso me remite a estos espacios sí han servido para este crecimiento profesionales de ustedes. Yo pienso que sí, yo no lo había pensado así, pero ahorita alguien fue que dijo algo así como de colocar las conferencias en la hoja de vida y dije, hombre, no se me había ocurrido, pero independientemente de que no lo coloques en la hoja de vida, salir de tu zona de confort hace que tú aprendas cosas de ti y crezcas, así eso jamás vaya a representarse en un peso, en un incremento salarial. Tú sabes que ahora haces cosas que no sabías que podías hacer y eso ya creciste. Como profesional creciste porque creciste como persona y ya para mí ahí ganaste. Súper coincido. Y para mí, obvio, es más, he hablado con recruiters, he escuchado, me gusta mucho el mundo de recruiting, de escuchar a gente que sabe de eso,
Y la mayoría mencionan de que buscan gente, o tienen preferencias por gente que participa en comunidades y que hace otras cosas, además de lo que ya sabemos probablemente, o sabemos, o varios sepan, portfolio, LinkedIn al día, poner certificados, todo ese tipo de cosas que ayudan, en mi caso, a mi primer trabajo, o a conseguir otro, o a estar ahí visible para búsquedas laborales, pero además de eso, las participaciones en comunidades, los recruiters lo consideran una gran distinción entre un candidato y otro. Piensen que, no sé si es un dato muy chequeado, pero como que parece que hay más gente que está empezando en el mundo de la programación en muchos lados, en QA, en desarrollo web, en ciencia de datos, etcétera, en programación o en trabajo de tecnología en general. Y muchas veces pasa que no siempre hacen el mismo curso, los mismos tutoriales, tienen toda la misma página web de la tienda de gatos, que lo vieron todo el mismo tutorial. Bancamos acá la página de gatos, ojo, pero así es muy difícil poder destacarte entre otra gente, porque por lo menos en principio parece que sabe más o menos lo mismo. Y hacer distinciones como esta de las charlas o de participar en comunidades ayuda muchísimo a ser visible profesionalmente. Y más allá de eso, yo lo que rescato es que me gusta y lo disfruté, así que cuando pagas cuánto tiempo algo que disfrutás, ya no necesitas mucha más justificación que esa. Además de todo lo que dije antes, pero estuvo bueno, ¿qué más decir? Sí, estuvo bueno. Estuvo buenísimo realmente. Aparte que yo ni siquiera creí que iba a pasar de la primera ronda. Entonces, la segunda ronda fue como, ay, ahora me toca preparar la segunda. Así como que, ay, llegué, anda, finales. ¿Y qué haré ahora? No sé, no llegar tan lejos. Claro, exactamente, todos pensaban en el mismo Bob Esponja, me parece. Exactamente, uno como que, anda, ¿y ahora? No, en mi caso, yo sí creo que ayudó mucho a entender primero como, yo creo que yo me uno a lo que dijo Gabo y Rodrigo, porque es que es así, es literal, o sea, es salirse de la zona de confort, es disfrutar lo que te gusta también. O sea, cuando uno habla de algo que le gusta, uno lo disfruta, o sea, no se siente ni forzado, ni fingido, ni que te cuesta. Pues cuando digo ni que te cuesta puedes hacer el esfuerzo y al final lo haces y dices, uff, qué chévere. Es como cuando la gente que trota una maratón y termina vuelto miércoles, pero al final termina feliz, ¿sí? No es un sentimiento general, solamente la gente que está un poco loca y hace maratones, pero bueno. Pero a lo que me refiero es finalmente todo este espacio para mí sí efectivamente ayuda a mi crecimiento profesional y creo que me ha servido para cosas en mi trabajo y en mi día a día. Ok, a ver, mencionaron primera y segunda ronda. ¿Cuál charla fue más difícil de preparar? ¿La primera ronda o la segunda ronda? Estamos sinceros. ¿15 minutos o la de media hora? O sea, yo tuve dos tipos de problemas. En la primera ronda fue porque me tocó correr y hacerlo de una noche, casi de una noche para otra, cumpliendo apenas el último día. Y eso fue retador. Mientras que en la de 30 minutos fue como, ¿y ahora qué digo? Si ya lo dije todo. Entonces, si yo tuviera que pensar cuál de los dos retos fue más difícil entre expandirme o correr por mi manejo del tiempo, yo siento que la primera, porque también uno no tiende a hacer estas cosas de condensar todo en tan poco tiempo y pensar en esta mecánica picapucha de tantos minutos por diapositiva, para mí la primera. Eso estuvo chévere. 6 minutos 20 teníamos. Claro. No, eso estuvo muy chévere. 20 segundos por diapositiva. Sí. A mí me gustó. Estuvo bueno. Es un buen distintivo, no lo había escuchado así, más allá del método, lo conozco gente que lo usa en otros contextos, pero parece ser muy, muy bueno y muy distintivo de la competencia, estuvo muy bueno. Y para mí la primera, porque en la primera, más allá del tiempo, que eso no tanto, porque por lo menos yo las charlas las practico el mismo día, antes, tipo, no sé, 4 de la mañana me levanto, pero lo hago.
no tanto eso, sino un poco ahí la idea la fui construyendo mientras iba haciendo las diapositivas. Y lo más difícil fue agarrar esos benditos datos que estaban mal hechos. A todo esto, en mi charla, como que agarro hizo datos geográficos. Y lo que me pasaba es que la dirección decía calle A y calle B, ¿sí? Una intersección. No me acuerdo cómo, que era calle y Carrera sus calles, que eran muy raras. Sí, exacto. Bueno, eso primero que ya lo había mencionado, pero aparte, cuando vos querías poner eso en las coordenadas, digamos, los puntos X, Y, no encontré cómo hacerlo. Yo participo en comunidades, así que agarré el grupo de Telegram de PyCon Argentina y pregunté, che, ¿alguien sabe esto? Sí, así. Y eso, si no hubiera hecho eso, la charla hubiera sido muy distinta. Así que eso, para resaltar en serio estar en comunidades, es muy importante. Pero más que nada eso, fue un poco el reto, en mi parte fue el reto técnico. El reto de empezar a dibujarlo creo que me salió un poco más natural. Pero la parte técnica me costó un poco más hacer esa visualización. Uno ve dos imágenes y dice, qué lindas, pero te juro que me costaron un montón. Total, es que no se ve, es lo que estamos hablando ahorita. Hay cosas que se ven y la gente dice, uy, pero eso, eso tiene un montón de trabajo detrás. Sí, para mí también lo más dura fue la primera, porque la verdad, como dije antes, yo no me había planteado como materializarlo hasta que me encontré con la Liga Python y dije, bueno, listo, voy a hacerlo. Y ahí sobre todo, para mí el reto era, bueno, ¿cómo entrego algo que es valioso para la comunidad que no es código? ¿Sí? Entonces, para mí es, ¿cómo le hago entender esto cuando realmente ser empático, ser buena gente, ser franco, es absolutamente subvalorado? ¿Sí? O sea, o sea, nadie valora eso, ni lo hablan, ni lo discuten, y realmente es un tema como que poco se habla en el trabajo, ¿sí? Lo que hablan es, y no, ese man no sabe tirar una línea de código, o sea, lo que hablan es de la calidad del trabajo, pero no la calidad de, de la gente, ¿sí? O sea, trabajar con gente que es amable, que si tienen un problema lo vas a poder hablar, oye, esa vaina es una ganancia, entonces poder comunicar eso y que fuera valioso y que no se oyera como, ay, sí, tú estás hablando de las habilidades blandas. Ese creo que fue mi mayor reto. Desafío. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y consideran que la comunidad de Python Barranquilla sirvió de apoyo para brindar la charla? Rodrigo mencionó la comunidad Python Argentina, pero también la de Barranquilla hizo algo para la charla de ustedes, ¿no? Julie, Primero, si no fuera por yo no habría hecho eso. Claro que sí. Yo le debo haber arrancado gracias a ella. No, si no hubiera sido la comunidad de Python, no hubiera presentado nada tampoco. Obviamente. claro, a veces pasa desapercibido, pero Para ustedes que esto es posible. a veces pasa desapercibido, pero el solo hecho de que exista el espacio ya es el trabajo de gente. No, más allá que vos vengas acá, presente tu cosa en YouTube, que no sabes ni quién está transmitiendo, ni quién lo está viendo, ni quién lo organizó, pero el solo hecho de que exista un espacio ya es motivo de agradecimiento y de darle reconocimiento a la comunidad. Eso para empezar. Y segundo, sí, por varios motivos. Primero, porque hay cosas que no se ven, pero en los backstage también hemos hablado así algunas palabras y se forma una buena onda, genuinamente. No somos amigos del alma, la verdad, pero los veo y digo, hola, ¿cómo andan? Me interesan sus vidas. Eso es como bastante para mí, por mí como soy yo. Voy a sapear aquí una cosa. Los que no saben, Rodrigo tiene como un Instagram y tiene como 3 publicaciones. No voy a decir más de Rodrigo. Claro. Y sin foto de perfil, ¿viste? Era re raro el tipo. No, uso más Twitter, pero esa es otra historia. Pero no, volviendo al punto, sí, realmente sí, más allá de las cosas que mencioné recién, también se ha dado feedback a las charlas que me ha servido muchísimo. Por ejemplo, lo de incluir código, que es algo que a mí no me gusta, pero es una cuestión personal. Lo traté de incluir en la segunda charla. A mi criterio no lo hice muy bien, entonces ya entendí, para
esto el código lo podría haber presentado de esta manera. Entonces, un montón de feedback de la comunidad en ese sentido también, en la parte técnica de la comunicación, además de lo que mencioné. A mí me gustaría mencionar que en algún punto, cuando yo estuve preparando una charla para una actividad anterior, tanto la de Selenium que hice como la liga, ¿cómo fue? Las Lightning Talks que se hicieron antes de Liga Python, que fue como el antecedente a este ejercicio. O la precuela. La precuela, sí. Tuve full apoyo de Juliana Martínez, que es una de las muchachas que nos colabora como organizadora de la comunidad. Y me gustaría también darle kudos a ella precisamente por esa participación que ha tenido tan activamente dentro de la comunidad. Y creo que si mal no recuerdo, Gabo mencionó que tuvo full apoyo de ella, o sea, entre otras cosas, ¿no? Que si no fuera porque tuvo apoyo, porque tuvo el espacio, porque había clasificado, difícilmente hubiera compartido la información que nos trajo el mes pasado. Total. Juliana es clave porque ella como que todo el tiempo está haciendo un llamado a, bueno, listo, ¿y esto por qué es pertinente para la audiencia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Cuál es el valor que les trae? Entonces ella siempre intenta como conectar lo que uno quiere comunicar con la audiencia a la que le está hablando, y yo creo que eso trae mucho valor. Perfecto. Bueno, y también me gustaría resaltar el trabajo de Javi, que fue el que empezó esta comunidad hace un montón de años. Les comparto que cuando yo estaba en mi época más junior, en mi época que junior realmente ya no creo que sea tan junior, ya pasaron 5 años de eso. Entré aquí a unos de los meetups por allá en Área 2, cuando se hacían allá en un espacio en la 79 con 53. Ahí vamos y nos reuníamos y compartíamos, y todo eso, pues mira que todavía sigo aquí participando en la comunidad, porque siento que muchas de las cosas que he aprendido, que he visto, me han servido dentro de mi desarrollo profesional. Entonces, para que vean que no solamente ustedes, sino también mi persona, hemos tenido también pues bastante apoyo por el hecho de conocer a otras personas en nuestro entorno local. Pues en Medellín también conozco gente en la comunidad de Python Medellín, la de Medellín JS, pero todo eso como que fue algo que nació cuando yo estaba en mi ciudad natal. De hecho, yo soy de Barranquilla, ahorita después estoy viviendo en Medellín, pero sí sigo como full pendiente de cómo evolucionan las cosas pues allá. Y bueno, y por ahí en algún punto escuché a Fer mencionando que se gastó lo de ganado en la liga en DataCamp. Me gustaría saber las otras tres. Bueno. DataCamp, Amazon, en Amazon compré unos libros, y DataCamp fueron mis 2 inversiones con el premio. Sí. ¿Y en qué? Perdón. Yo en 3 cosas. Voy a dejar las 2 formales más primero, en 2 cursos. Uno de hacking, que ahora necesito comprar tiempo para hacerlo, pero ese es otro detalle, eso es más complicado. Y otro también de ciencia de datos, para seguir formándome. Y que más significó para mí, un regalo que pude hacer a mi novia. Ella le gusta mucho la música y es de ese estilo, somos bastante distintos en ese sentido. Y hay un divulgador científico de música que le gusta mucho a ella, que hizo un curso de música clásica, así que te lo regalé. La verdad que quedó genial y no me costó nada, así perfecto. De casualidad, ¿Cómo? Esa es la actitud de Rodri. Ese curso de música que le regalaste no fue de Jaime Altozano, él es muy popular en esos temas. Sí, exactamente, esa persona. Veo que ese es un nombre de cultura. Gracias, de verdad me gusta aprender de varias cositas, y el man es muy, muy conocido en lo que es divulgación de música y hace muy buen trabajo, la verdad. Me encanta en su manera de enseñar. Yo también compré una anualidad en Platzi para poder estudiar varias cositas ahí. Quiero seguir por ahí el camino de Python, pero también pulirme un poco más en redes.
Y ahí ya lo que el año permite. Pero me sobró algo de dinero. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Ya sacié mis necesidades de conocimiento. Así que compré unos videojuegos en Steam. Age of Empires, Age of Mythology y Rise of Nations. Y ahí tengo para jugar en el año. El balance ya, como debe ser. Totalmente. Ese es el balance. Sí, si no te vas a quemar. Así que está muy bien. Desde acá te Ahí, bancamos. sí, eso es indiscutible. Y hacer una nota, ¿sabes? Ahí entrando un poco en lo personal, uno a veces cuestiona el equilibrio y siempre uno que suele trabajar, trabajar y trabajar para avanzar. Y a veces trabajar menos te permite avanzar más. Es cierto. También, descansar hace parte del trabajo, compañeros, como dicen popularmente. Es más fácil que tú des buenas ideas cuando estás descansado que cuando estás tostado ahí horas y horas pensando en una solución y ya tú llegas a un punto en el que estás tostado, que la solución más evidente no se te pasa por la cabeza porque no tienes ese espacio para descansar la mente. Entonces, Correcto. eso también es muy importante. Y me gusta mucho que como que también veo que les gusta como invertir en cursos, en aprendizaje. Él también, Rodrigo, mencionando que le dio a su pareja la oportunidad de como ella aprender en música mucho más. O sea, no solamente nosotros aprender, sino también darle la oportunidad a las personas que están a nuestro alrededor de aprender. Eso es full valioso. De hecho, me encanta mucho como eso que en lo que repartieron su premio, la verdad, maravilloso. Y, y bueno, y ahora, ya que ya me respondieron eso, ahora le viene una pregunta difícil. ¿Volverían a participar en un evento con las mismas condiciones? O su pollo. Yes. Yeah, maracuyea. Yo sí. No sé si en este, porque estaría buenísimo darle espacio a otras personas. Eso sí. Pero sí, yo por gusto, por supuesto. Tendría que leer cosas nuevas porque exprimí todo lo que puedo llegar a saber, pero podría. Me encantaría. Sí, a mí me gustaría dar una charla después de que termine de Atacama. Sí, para contar cómo me fue. Sí, sobre todo, porque es que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Indiscutible. Bueno, Yo lo volvería. ah, qué pena. Continúa con la respuesta, Gabo. Te interrumpí. No. Fue corta, yo lo volvería a hacer. O sea, no tengo razones para no hacerlo. Todo lo contrario. Sigue la ronda de preguntas difíciles y... Ah, bueno, esta ya la hice, qué pena. Aquí, ¿qué crees que las personas apoyaran tu charla para pasar a la final de la Liga Python? Bueno, yo creo que es una de las cosas que yo dije en la primera ronda, que aquí aprendimos que son las habilidades blandas las que nos permitieron avanzar, porque lo que más que impresionar a los que no nos conocen, que no podemos ni siquiera medir si eso pasó, Exactamente. sin duda somos conscientes de que nuestro poder de convocar a nuestros conocidos fue el peso clave para nuestros votos. Entonces, siento que ese es un factor que ahora mismo, no sé si se debería ajustar o no, en eso estoy abierto como a escucharlos, que la capacidad de avanzar depende de cosas ciertamente ajenas a la charla, sino pero sí propias de la persona, que es su poder de convocatoria. Y siento que eso es lo que realmente nos permitió llegar a donde llegamos. Aunque obviamente no sabemos cuánto influenció los que convencimos que no conocemos, porque, ¿cómo saber si no se midió? Si no se sabe cómo. ¿Sí me hice Sí, entender? yo creo que eso es cierto, digamos, para la primera ronda. En la segunda ronda ya juegan otras cosas, pero yo creo que hay en mi caso que me traje a la abuela, a la tía, a la prima, la hermana, mejor dicho, la empresa. Me faltó fue hacer un webinar para invitar a la gente. Eso fue lo único que me faltó. Mire, Sí, sepa. definitivamente sí. Y esa vaina me sirve de excusa para decir, eh, sin duda, mi charla técnicamente no era la que más aportaba, eso sí lo tengo clarísimo, pero para mí, a mí me quedó en la cabeza, necesitamos conectarnos más, ¿sí? O sea,
y no tiene que ver con lo técnico, sino nuestra capacidad para conectarnos con otros. Debemos como que hacer que ese músculo crezca y conectarnos para hacer cosas buenas como la liga. Ujú, estoy de acuerdo. Bien, respecto a mí, yo no le di mucha divulgación al evento, pero no porque no quisiera, sino que no me sale. Que después me arrepentí, porque estoy seguro que podría haber arañado un poco más de votos. Pero aparte de eso, yo creo que traté de ser un poco original en lo que estaba diciendo y haciendo. Más allá de, y además traté de tocar un tema como es muy partidario, como es la política, desde lo menos partidario posible. Así que yo creo que hay gente que quizás apreció eso. Y creo que esto de contar una historia, como la de los dos políticos que los dos tenían pésimas soluciones para un problema mal diagnosticado, que eso seguro no pasó jamás en la historia, creo que eso No, llamó la atención. Jamás. eso no No, pasa. para nada. Aquí en Colombia eso no pasa. Los políticos son los más eficientes dentro de este mercado de profesionales. Uso. Totalmente. Por eso ganan lo que ganan. Claro, burocracia, no. Malas palabras. Y son los más ágiles en contratar la gente. Ve, ese mancito me gusta. Métalo. Eso sí es La eficiente. propia democracia. Democracia, efectiva. No justa, pero efectiva. Poderoso. Ya acabamos de preguntar. No, ya no me pregunta, fue que Yo creo que mi tema no es novedoso en el contenido, porque versiones regulares no es nada nuevo, strings en Python no es nada nuevo. Siento que lo único novedoso es lo que dije al principio, que es como mi intento de que haya participación de los junior, por llamarlo de alguna manera, en Python Barranquilla. Como que sientan como que, oye, mira, también podemos involucrarnos en estas cosas a pesar de que no estamos en la NASA. Entonces, lo único que para mí es como novedoso en el sentido de que no veo que se haya hecho antes, pero del resto es un contenido que ejerce la intención, que sea de lo más ordinario para que la gente diga, estos más no son de Marte, saben lo que yo sé. Entonces, por ahí meterse. Bien, respecto a mí, novedoso puede ser. Yo traté de mezclar un poco, por lo menos en la primera, conceptos. Traté de ir convenciéndote de lo que yo estoy haciendo que importa. ¿Por qué? Porque el concepto de Estado y el presidente igual de importante que tu intendente o alcalde o como le digan allá. Después terminé evocando en una historia contada con datos reales de donde vos vivís, ¿sí? Si yo te muestro una comparativa de sueldos entre el presidente y un obrero, capaz que no te genera lo mismo que algo muy concreto en donde vos vivís. Los datos que yo presenté son datos de Barranquilla, datos reales entregados por el mismo Estado. Entonces creo que eso fue... No creo que tanta gente haga eso porque es algo muy específico. Entonces eso creo que pudo haber ayudado. Y no creas que el tema de que la política sea manejada por datos, sí, creemos que es innovador que una empresa sea manejada por datos. Ahora imagínate una ciudadanía o una política evaluada por datos públicos. Sería fantástico. Eso es un debate que me encantaría en otro momento. Sí, sí. Hay un videojuego que trata de eso y no es muy favorecedor, pero es un súper debate para otro momento. Me encantaría, pero... ¿Qué opinas de tu tema? Que fue novedoso. Bueno, en mi caso no creo que sea un tema novedoso. Yo creo que eso hay mucha documentación del tema. Creo que lo que ocurrió es que se habla poco de eso, pero no es necesariamente novedoso, sinceramente. Es decir, todo el mundo sabe que esas habilidades para comunicarnos se requieren y que tal vez son a veces mucho más difíciles de adquirir, pero realmente se habla poco y se valora poco. Es decir, creo que esa es
como el hincapié que hice, pero no creo que sea novedoso realmente. Ok. Listo. Me gustaron mucho las respuestas a todas las preguntas que nos dieron el día de hoy. Yo creo que hicimos las preguntas que teníamos previstas y muchas más. De hecho, si les soy sincero, creo que fueron más de 8, 10 preguntas que estuvimos respondiendo el día de hoy. Me gustó porque como que una pregunta iba llevando a la otra con el hilo de la conversación que íbamos llevando. Entonces, siento que fue un espacio muy provechoso. Y pues ya se nos gastó la hora, ya tenemos que retirarnos. Entonces, No, toca finalizar la jornada. Pero sí, muchísimas gracias por haber participado. Y si Muchas tienen algo que gracias. decir, este es el momento de decirlo. Acá en Argentina son las 1:40, así que estoy muy a comer. Ustedes probablemente pueden desayunar todavía. Yo estoy contento de que aquí voy a hablar de manera local, Barranquilla, y yo sé que eso no es exclusivo de la ciudad, se le está viendo el cambio en muchas cosas y eso no significa que esté todo hecho o que todo el cambio es como pleno. Hay muchas cosas que digo como que me parece increíble que no se hayan hecho todavía, y el hecho de que nosotros seamos parte de lo que puede ser una comunidad muy puntera en la ciudad, si nos vemos con esa visión, pues me agrada ser parte, así como Javi lo inició hace tanto tiempo, ahora ser parte de lo que nos apalancamos en lo que él empezó y hacer que sea un poco más visible, más conocida. Ya tiene gente de Argentina, o sea, ya hay un cierto referente que dice, oye, podemos traer más cosas, podemos hacer más cosas, y yo siento que este feedback que estamos haciendo de Afterliga va para eso, como que, hey, podemos hacer que la Liga Python sea más, que Python en Barranquilla sea más que una charla mensual, y ya, podemos hacer que sea más, y a todos nos va a beneficiar que sea más. Entonces, me agrada ver ese potencial que hay aquí y que quiero ser parte de ello. Por dos. No, mis últimas palabras capaz podrían ser. Penny, fíjate qué onda esto. Posta, está bueno. Si te gusta ni siquiera necesariamente programar, porque Fernando no creo que sea Linus Torvald, pero aún así, no programando, vino acá y le copa lo que estuvo. Le gustó lo que estuvo, no sé, hablo en argentino, sorry, ahora en inglés. Pero posta, vengan y fíjense, para mí está buenísimo esto. Y hay gente, y me consta, que no van a decirle, no, bro, no sabes iniciar instancia en AWS ni redes convolucionales, no podés venir acá. No parece ser el caso, no me consta. Así que también de la gente que cree que no tiene mucho para aportar porque se está empezando, no es así. Si yo puedo aportar, cualquiera puede aportar. O sea, Yo me siento igual en eso, Fernando, porque yo tuve que romper esa barrera como que puedo aportar, y ahora es que me digo, sí puedo, y todos pueden, que es lo más interesante, porque siempre hay algo que nutrir la comunidad, como ya lo dije, no solo en lo técnico. Entonces, como bueno, que, hombre, los tengo que dejar, tengo que ir partir con la familia. Adiós, que estén bien. Adiós. está bien, Fernando. Bueno, Bien, ya. ahora sí. De todos modos, cumplimos la agenda del día, hicimos las preguntas. Entonces, estoy contento por el espacio que compartieron el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo, por sacar un sábado para acompañarnos, a Javo, a Fer, que se acaba de retirar. Y pues, por supuesto, a Javi por estar acompañándonos, escuchando y escribiendo sus comentarios en el backstage. Muchas gracias a todos por este espacio. Chao, chao.